el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ya entregó el 25% del dinero que se había pactado para las federaciones deportivas. Sin embargo, el otro 25% del 50% en total que se había emitido por parte del Consejo Nacional del Deporte está todavía en un claroscuro. Todavía existe cierta duda acerca de si será posible durante este año entregar este otro 25% del presupuesto a las federaciones. Luego del recorte presupuestario que recibieron las federaciones deportivas por los problemas causados ante la pandemia del COVID-19, las mismas ya recibieron un 25% del monto aprobado por el Consejo de Deportes. Al mismo se le adeuda el otro 25% para completar el total que recibirán este año, de un 50% del monto originalmente aprobado a inicios del 2020. Pero, ¿cómo funciona el ingreso de los recursos al ICODER y de dónde provienen esos dineros? La directora nacional Alba Quesada explica con detalle las fuentes de financiamiento que aportan el presupuesto. El ICODER no tiene un presupuesto seguro todos los años en el presupuesto nacional de la República. El ICODER es una de las instituciones, hay otras instituciones que se manejan de la misma forma, que su presupuesto depende de otras fuentes de financiamiento. Cuando hablamos de otras fuentes de financiamiento estamos hablando de, al ICODER lo financian diferentes instituciones. Vamos a hablar de la Junta de Protección Social, vamos a hablar del IFAN, vamos a hablar de FODESAF, vamos a hablar del Ministerio de Salud, a través de la Ley del Tabaco y de recursos ordinarios del Ministerio de Salud, que también nos financian los salarios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Lo cual es complicado porque dependiendo de qué tanto se recaude por parte de estas instituciones, así va a ser el presupuesto que va a recibir el ICODER año con año, y de ahí la diferencia a veces bastante amplia de un año con otro, porque no mantiene el mismo comportamiento. Ante el complicado panorama económico de estas instituciones, las federaciones deportivas podrían quedarse únicamente con el 25% ya depositado del presupuesto y no recibir el faltante, un aspecto que se espera no suceda desde las arcas del ICODER. En este momento no hay nada seguro. El Consejo toma el acuerdo y dice, bueno, replanteen sus planes de trabajo. Les vamos a girar un 50% de lo que se había presupuestado para cada una de ellas. De ese 50%, ni siquiera teníamos en la institución en ese momento liquidez para girar el total del 50%. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Y todavía se está terminando de hacer. Nos faltan como 6 federaciones todavía de realizar la transferencia. Se dividió ese 50% en 25 y 25. Ya la mayoría de las federaciones en este momento tienen un 25% de ese presupuesto. Y todavía estamos a la espera de que nos ingresen recursos de esas fuentes de financiamiento para poderle girar el otro 25% a las asociaciones y federaciones. Entre los meses de julio y agosto se tendrá un panorama más claro sobre la situación económica que enfrenta el ICODER y por ende las federaciones deportivas que ya tuvieron que replantear sus objetivos para este año. A diferencia del fútbol, las federaciones deportivas de nuestro país no reciben dinero o apoyo económico por parte de los entes federativos internacionales. Un panorama que sin duda alguna en las condiciones actuales podría ser complicado o ayudaría más bien a solventar estas diferentes necesidades de las federaciones. Es un aspecto que se vislumbra casi imposible de recibir en los diferentes escenarios. En un mundo ideal, las federaciones deportivas sueñan con recibir un respaldo económico anualmente por parte de sus entes rectores en el plano mundial. Sin embargo, no es una posibilidad que vean viable debido a que jamás ha existido ese apoyo, por lo que al parecer es un aspecto que sí debería tomarse en cuenta. Para mí, en un mundo perfecto, si yo pudiera colaborar con las federaciones, en este caso la de Costa Rica, con un presupuesto para impulsar proyectos de desarrollo de baloncesto que ayudaría a elevar el nivel de competencia en el área y por ende pues atraer más personas a los
gimnasios, atraer patrocinadores y llamar la atención de la prensa, entre otras cosas. Claro que sería importantísimo que la FIBA nos pudiera colaborar algún día con alguna inyección de dineros. Eso sería ideal, aunque no sucede en la vida real, como vos decís, pero claro que sería lo ideal. Por lo menos en las federaciones de cheer internacionales, en la federación que cobija el cheer internacional, ellos pues se ganan mucho dinero, las inscripciones son muy caras. Sin embargo, esa ayuda en la vida real pues no se va a recibir. Por el contrario, nosotros tenemos que pagar una anualidad bastante pues alta a nivel nacional para poder obtener siempre la acreditación internacional y pues como te digo, no sucede. Lo ideal sería que ellos nos puedan retornar algo o que nos dieran pues algo por eso, pero no sucede en la vida real. Pensando en que exista alguna pequeña posibilidad de recibir apoyo internacional, las federaciones tienen claro el panorama de inversión o el destino al cual irían esos fondos, conociendo la realidad en cada uno de sus deportes. Podríamos plantear proyectos fijos, digamos que aparte a los que se plantean junto con el CODER o el Comité Olímpico, digamos que son dos fuentes de financiamiento de la federación, pero ya podríamos pensar en procesos diferentes, no sé, pienso ahorita en el aire, un proceso todavía más estructurado o más fuerte todavía de detección de talentos o bien el mantenimiento de los talentos que se encuentren. No sé, podría uno hasta pensar en generando poco a poco instalaciones. Nos encantaría que, como hace la FIFA en el fútbol, pues sucediera también en el voleibol. El voleibol es el segundo deporte más practicado que hay digamos, en Costa Rica y eso nos daría una gran oportunidad de poder desarrollar más programas de los que hemos desarrollado. Creo que es difícil que eso suceda, más en estas circunstancias, pero por supuesto que nos alegraría un montón poder obtener una ayuda financiera de parte de la Federación para desarrollar programas en Costa Rica para el beneficio del voleibol como tal. En Costa Rica, la única federación deportiva que recibe apoyo económico de su máximo ente internacional es el fútbol, por parte de FIFA, para solventar algunos compromisos financieros importantes.